Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender cómo calcular el área o superficie de estas dos figuras con los datos que conocemos. Así que vamos a ello. Para yo calcular el área de un triángulo, su fórmula sería área sería igual a base por altura dividido entre 2. La base del triángulo sería este lado de aquí y la altura sería este lado de aquí. Como vemos en este triángulo, en esta figura, no sabemos ni la base ni la altura. La tenemos que calcular con los datos que nos da el problema. Si observamos, es un triángulo rectángulo porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Este lado de aquí, la base es un cateto y la altura también es un cateto. Y el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 sería la hipotenusa. Entonces, con el dato que nos da, con estos 30 grados, yo puedo trabajar el seno de 30 grados. El seno de 30 o el seno de cualquier ángulo siempre es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo. El cateto que se encuentra enfrente de este ángulo sería este lado de aquí. Lo vamos a llamar X. Por lo tanto, el seno de 30 será el cateto opuesto, que no sé lo que mide, X, dividido entre la hipotenusa. Si yo quiero despejar este valor, la X será igual. Cuando tengo dos fracciones que son iguales, porque este seno es como si estuviera dividido entre 1. Cuando yo tengo dos fracciones que son iguales, el producto de extremos es igual al producto de medio. Por lo tanto, X por 1 sería X y eso será igual a el seno de 30 por 16. Seno de 30 por 16. ¿El seno de 30 lo sabemos? Sí, el seno de 30 es un medio por 16. Cuando estamos multiplicando fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí es otra vez como si estuviera dividido entre 1. 16 por 1, 16 y 2 por 1, 2. Sería 16 entre 2. Y puedo simplificar la fracción. 16 entre 2 sería 8. ¿8 qué? Si estamos trabajando con centímetros, son 8 centímetros. Ya sabemos el dato de la altura de este cateto. Este sería el cateto del triángulo que coincide con la altura. Y la altura mide 8 centímetros. Colocamos el dato de 8 centímetros. Ponemos aquí 8 centímetros. Ya sabemos este lado. Ahora vamos a calcular este lado. ¿Y cómo lo calculamos? Lo calculamos con el coseno. El coseno de 30 grados, el coseno siempre es el cateto contiguo al ángulo, o el cateto adyacente, el que se encuentra al lado del ángulo, partido hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de 30 será el cateto contiguo, que este lo vamos a llamar I, dividido entre la hipotenusa, que son 16. Hacemos lo mismo, el producto de extremos es igual al producto de medio. Y será igual al coseno de 30 por 16. ¿Y cuánto es el coseno de 30? El coseno de 30 es raíz de 3 entre 2 por 16. Si ahora multiplicamos 16 por raíz de 3 dividido entre 2 y se puede simplificar, 16 entre 2 sería 8. Por lo tanto, I será igual, aquí no se ve, vamos a colocar el dato de la I aquí. I será igual a 8 raíz de 3 centímetros. Ya sabemos el otro cateto y el otro cateto resulta que es la base del triángulo. Este dato sería 8 raíz de 3 centímetros. Ya sabemos los dos datos que necesitamos para calcular el área. El área será igual a la base, que es 8 raíz de 3, por la altura, que sería 8, dividido entre 2. Si multiplicamos, 8 por 8 sería 64 raíz de 3 dividido entre 2.
y podemos simplificar. Si yo 64 lo divido entre 2, me saldría 32 raíz de 3. Dejamos indicado la raíz. ¿Y el área en que se mide? Pues si aquí tenemos centímetros y centímetros, centímetros por centímetros, son centímetros al cuadrado. Y este sería el dato del área de este triángulo. El área del primer triángulo es 32 raíz de 3 centímetros cuadrados. Y ahora vamos a calcular esta segunda figura. Para calcular el área de esta figura necesito también conocer la base de la figura por la altura. Si observamos, ni conocemos la base ni conocemos la altura. Nos están dando este ángulo y este lado de aquí del triángulo. ¿Cómo puedo calcular la base y cómo puedo calcular la altura? Pues nos ayudamos de los ángulos. El seno de 45 grados, si observamos, al trazar la altura se está transformando el triángulo en dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, este lado de aquí, desde aquí hasta aquí, sería un cateto, este sería otro cateto y este sería la hipotenusa. En este triángulo rectángulo, el seno de 45 sería cateto opuesto, o sea, el lado que se encuentra enfrente del ángulo, dividido entre la hipotenusa. Y eso será igual a h entre 15 raíz de 2. Si despejo la altura será igual al seno de 45 grados por 15 raíz de 2. ¿El seno de 45 cuánto es? H sería, el seno de 45 es raíz de 2 entre 2 por 15 raíz de 2. Esto o lo sabemos, no lo tenemos que aprender, el seno de 30, los ángulos de 30 grados, de 45, los más comunes, los que suelen salir. O bien lo hacemos con la calculadora y trabajamos con los números decimales. Ponemos seno de 45 y el número decimal que me dé lo trabajo. Pero como aquí tenemos resultados, datos que nos lo están dando con raíces, pues lo suyo es poner el seno de 45 trabajado en raíz, que es raíz de 2 entre 2. Si multiplicamos numerador por numerador, pues sería 15 por raíz de 2 por raíz de 2, que es raíz de 4. 2 por 2, 4, entre 2. La raíz de 4 sería 2, 2. Con este 2, como se está multiplicando, se puede simplificar y nos quedaría 15 centímetros. Ya sabemos lo que mide la altura. La altura mide 15 centímetros. Ahora nos queda, podemos calcular cuánto mide desde aquí hasta aquí. ¿Y eso cómo lo calculamos? Con el coseno de 45. El coseno de 45 grados ya sabemos que es el cateto contiguo, que lo vamos a llamar X, el cateto contiguo partido la hipotenusa, que es la hipotenusa 15 raíz de 2. De ahí podemos despejar X. X multiplicamos en cruz, sería coseno de 45 grados por 15 raíz de 2. ¿Y eso cuánto nos daría? Pues el coseno de 45 grados también es raíz de 2 entre 2. Tendríamos raíz de 2 entre 2 por 15 raíz de 2. Y eso es lo mismo, si observamos, es el mismo resultado que la altura. Por lo tanto, ese cateto mide 15 centímetros. 15 centímetros. Voy a colocar un poquito para acá para que se vea. Ya tenemos lo que mide este lado de aquí, desde aquí hasta aquí, que son también 15 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? La altura ya la conocemos, pero la base conocemos solamente una parte. Necesitamos calcular cuánto mide desde aquí hasta aquí. Y luego sumamos y ya tenemos la base de todo el triángulo. Para trabajar, para conocer este lado que tenemos aquí, nos fijamos en el segundo triángulo rectángulo y trabajamos con este ángulo. Como ya conocemos la altura
y solamente lo que desconocemos es el cateto, lo que podemos hacer es trabajar con la tangente del ángulo. La tangente de 37, nosotros cuando estamos calculando las tangentes es seno dividido entre coseno, o sea, el cateto opuesto entre el cateto contiguo. El cateto opuesto lo sabemos que es la altura, que sería 15, entre el cateto contiguo, entre el coseno, que no lo sabemos, que lo vamos a llamar, por ejemplo, m, partido m. Si yo despejo la tangente de 37, multiplicamos en cruz, sería tangente de 37 por m igual a 15. Y de ahí despejamos m. m ya sería, si esto está multiplicando, pasa dividiendo. 15 entre la tangente de 37. Hacemos con la calculadora tangente de 37 y me sale 0,754 aproximadamente. Hay más números decimales, dependiendo si cogemos todos los números decimales o algunos de ellos, el resultado nos va a salir aproximado, no nos va a salir exacto. Si yo ya divido 15 entre 0,757, me saldría que ese lado ya sería 19,91 aproximadamente, y eso serían centímetros. Ya conocemos lo que mide este lado. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya tenemos que calcular la base. La base del triángulo sería 15 centímetros más los 19,91. 19,91. Lo sumo y tendría 34,91 aproximadamente, y eso serían centímetros. Ya sé la base. ¿Cómo puedo calcular entonces el área? Pues si ya conozco la base y ya conozco la altura, simplemente me voy a la fórmula y el área de este triángulo sería base, que es 34,91 por la altura, que sería 15 centímetros, y lo dividimos entre 2. Si yo multiplico y lo divido, me sale el resultado aproximado, porque no estoy trabajando con todos los decimales, aproximado me sale 262 centímetros cuadrados. Y ahora sí, ya tendría el área de este triángulo. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.